¿Hay escuela dominical? ¿Hay escuela dominical? No, hoy no. Ok, bien. Amén. Uno de los clamores para mí más tristes que vemos en los profetas es cuando el profeta clama y dice: ay, Señor Jehová, dice que son parábolas. Todo lo que profetas, el clamor de su corazón era: Señor, tu pueblo dicen que lo que hablamos son parábolas, son ciencia ficción, son cuentos y no la realidad de lo que el Señor iba a hacer. Ay, Señor Jehová, dicen que son parábolas. Y eso ha sido siempre en el transcurso de los siglos. El pueblo del Señor, los hijos de Dios, han creído que lo que hablan sus profetas no han sido más que puras parábolas. Pero hermanos, quiero que veamos esta mañana y que el Señor nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder captar lo que Dios quiere hacer y va a hacer en su iglesia. Quiero que vayamos a Génesis 6, Génesis capítulo 6, verso 1. Dice, Génesis 6, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dice que los hijos de Dios, antes del diluvio, los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Muchos dicen que esos hijos eran ángeles, ángeles uniéndose a las hijas de los hombres. Pero la epístola de los Hebreos dice que Dios nunca llamó a uno de sus ángeles hijo. Hebreos 4:5. Así que cuando habla de los hijos de Dios, no está hablando de ángeles, sino de los hijos de Set. Dice en Lucas 3, verso 38. Lucas 3:38 dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Los hijos de Dios vienen de Adán y fueron traspasados, fueron dados por el linaje de Set. La descendencia de Set son llamados hijos de Dios. Génesis 5, verso 3. Génesis capítulo 5, en el versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, la descendencia de Set eran
los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres. Y en Génesis 6:3, si seguimos leyendo, después de esas uniones matrimoniales, entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, el Señor dijo, verso 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hechos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 11, Génesis 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. El Señor decidió raer al hombre sobre la faz de la tierra. ¿Cómo comenzó todo? Por una unión mixta entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esa unión mixta entre los hijos de Dios y las no creyentes produjeron violencia, perversión en la tierra. Si pueden bajarme un poco la música de fondo. Entonces, hermanos, oigan, el diluvio vino por causa de la violencia y la corrupción o la perversión de parejas mixtas. Y aquí hay una verdad. Cuando hay una unión entre un hijo de Dios y un impío o viceversa, tengan la seguridad que en ese matrimonio habrá violencia y perversión y corrupción.
Ese es el producto de la unión mixta. Infidelidades. Sin embargo, el Señor vio a Noé y su familia y hallaron gracia delante de Dios y no fueron consumidos. Génesis 6, versículo 9. Dice, Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y con Dios caminó Noé. La clave, hermanos, para hallar gracia abundante. Y de igual manera en este tiempo, es caminar con Dios. Es caminar con Dios. Noé caminó con Dios. Ahora en versículo 22 de Génesis 6, luego que construyó el arca Noé, dice o leemos, y lo hizo así Noé, hizo conforme a lo que Dios le mandó. Amén. Caminó con Dios, él era obediente, escuchó la voz de Dios e hizo conforme a lo que oyó de Dios. Capítulo 7, verso 1 de Génesis. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí la justicia de Dios se revela en guardar las ordenanzas, sus estatutos. Eso es caminar con Dios, agradar a Dios. Versículo 5 de Génesis 7. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Qué precioso. Hermanos, en este punto debemos orar y suplicar al Señor que nos permita ser obedientes, fieles a las ordenanzas de Dios. Más en este tiempo. Dice que el fin, hermanos, será como en los días de Noé, y vamos a ver eso más adelante. Así que estamos viviendo los tiempos de Noé. Y si queremos hallar gracia delante de Dios, necesitamos guardar sus ordenanzas y caminar con Dios. Génesis 8, verso 20. Génesis capítulo 8, verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Ahora, debemos, hermanos, estar conscientes que los jóvenes, nuestros hijos, por bonitos que parezcan, como dice aquí, sus corazones están inclinados al mal, debido a la naturaleza caída. Y es necesario que nazcan de nuevo. Y ese debe ser nuestro
oración: Señor, que mis hijos nazcan de nuevo, que tengan un encuentro personal contigo, porque sus corazones están inclinados al mal. Como alguien dijo en cierta ocasión, hijos pequeños, problemas pequeños; hijos grandes, problemas grandes. Y es cierto. Ahora, en Lucas 14, Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, versículo 25. Dice: grandes multitudes iban con Jesús, iban con él. Y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cosa tremenda. Pero a la luz de estos versículos, pensemos por un momento lo que implicaba para la esposa de Noé y para sus nueras seguir a sus esposos, seguir a Noé y construir el arca y subir al arca. Para las nueras y para la esposa de Noé implicó subir al arca, abandonar a sus padres, abandonar a sus hermanos, aún llevar el vituperio de su propia familia y de sus vecinos. Para los familiares de las nueras de Noé, las esposas de sus hijos, para sus familiares significaba que sus hijas eran fanáticas, estaban locas, eran religiosas. ¿Cómo vas a creer, hija? ¿A dónde lo has visto? Que va a caer agua del cielo. Porque, hermanos, en ese tiempo dice que era un vapor de agua que subía de la tierra y eso regaba las plantas. Entonces nunca habían visto caer una gota del cielo. Pero Noé, sus hijos y sus nueras les decían: va a llover, va a caer agua del cielo y va a haber un diluvio. Ay, hija, ¿cuándo acepté que te casaras con ese hombre? Te está volviendo loca. Eso no ha sucedido, ni va a suceder. Para las nueras y la esposa de Noé era una grande prueba. Ellas dejaban todo, a sus padres, a sus hermanos, bajo el juicio de Dios. Tremendo, hermanos, el precio que tenían que pagar. Y pronto va a pasar que tenemos nosotros que pagar ese precio también, si queremos
estar de pie cuando sea la segunda venida del Señor. Segunda de Pedro 2:5. Segunda epístola de Pedro 2:5. Dice Pedro: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermanos, sus familiares, sus vecinos, no creían el mensaje de Noé, ni el de sus hijos, ni el de sus nueras. Se burlaban de ellos, ingenuos, topados, indoctos, porque nunca había llovido. Y hermanos, Noé y su familia predicaron esos por más de 100 años mientras construían el arca. Y la gente muy fácil podría decirles: ese mensaje lo vengo oyendo desde hace 50 años. Noé ya me tiene harto. Que va a llover, que va a llover, que va a llover y nunca llueve. Está loco. No le crean. Segunda de Pedro 3, verso 9. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor, dice Pedro, no retarda su promesa. Noé pasó predicando más de 100 años el mismo mensaje. Según algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Era la pura paciencia de Dios por lo que no traía el diluvio, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, como ladrón en la noche, que no saben qué día, qué noche el ladrón va a atacarlos. Así será para los que no creen el mensaje. Como un ladrón en la noche vendrá cuando menos lo esperen. Y dice, verso 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Él lo advierte: el fin viene, como llegó el diluvio. Pero el Señor es paciente esperando que se arrepientan. Y ahora Él dice: por eso ustedes deben vivir y andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha
e irreprensibles. Recordemos, el Señor viene por una iglesia sin mancha y arrugas. Y si guardamos pacientemente la promesa y andamos en justicia, seremos hallados sin manchas. Amén. Ahora, hermanos, el Señor destruyó al ser humano, a los animales, a las bestias en el tiempo de Noé, debido a la violencia y al pecado, y todo producto de matrimonios mixtos. Por eso el Señor decidió raer al hombre, pero Noé fue salvo, él y su familia. Y hermanos, y el Señor nos vendió también el mensaje que cuando los animales entraron al arca, entraron por parejas según su especie. Amén. Un buey con una vaca, un caballo y una yegua, según la especie. Pero nunca un buey con una yegua, porque no eran según las especies. Él entró parejas de la misma especie, no mixtos. Y al final, en el fin, los que serán salvos y van a huir de los juicios de Dios son aquellos que están unidos a matrimonios de la misma especie, cristianos. No como en el tiempo de Noé, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Como dije y lo repito, cuando hay unión mixta, siempre habrá violencia, siempre habrá perversión. Recuerdo un caso muy triste de un amigo cristiano que se enamoró de una mujer que le dijo que era cristiana. Y él le creyó, empezaron a ir a la iglesia y todo, y se casaron. Pero en la luna de miel, la muchacha sacó de su cartera un cigarro y empezó a fumarlo. Y él se quedó. Y él le dijo: es que nunca me preguntaste si tenía vicios. Y yo fumo. Hermanos, desde ese día en adelante, las cacerolas volaron por todos lados en esa casa. Falta de respeto, violencia, de todo. Él pasó un tiempo en la cárcel, la mujer lo metió en la cárcel. Con los tiempos salió, no recuerdo si fueron meses o un año, salió de la cárcel. Era creyente, pero era un matrimonio mixto. Que fue engañado, fue engañado. Le faltó orar y discernimiento. Pero el punto, al final, tuvieron 2 hijos. Y ella terminó suicidándose. Se mató.
Qué triste, ¿no? Pero qué infierno el que vivieron mientras estaban unidos en matrimonio mixto. Y ese es el futuro de cada matrimonio que se une a alguien que no conoce al Señor. 1 Corintios 6, verso 15, muy conocido. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, el cuerpo de los hijos de Dios, dice que es templo del Espíritu Santo. Y no podemos unirlo, el cuerpo de Dios con otro cuerpo de Satanás. La ciencia ha descubierto que en la unión de hombre y mujer, el ADN es mezclado con el ADN de la otra persona. No solo es tener una unión y bye bye. No. Hay secuelas, hay restos de la persona que es transmitida. Imagínense qué serio es, hermanos. No es algo sencillo. No es algo que pasó y ya, no. Hay secuelas. ADN es transmitido. Y a veces decimos, llega una enfermedad y decimos, pero si nadie de mi familia padece de esto. Ah, sí, pero sí, la familia con que te uniste y te transmitió la enfermedad a través del ADN. Voy a ponerles el artículo en el grupo, lo voy a enviar para que no vean que son ideas locas mías. Es lo que la ciencia ha descubierto, hermanos. Por eso el Señor dijo, y se unirán y serán una sola carne. Hay uniones, aún en nuestros genes son afectados. Ahora, hermanos, ya vimos que el diluvio vino por causa de matrimonios mixtos. Pero ¿qué tan serio es para Dios? Bueno, destruyó toda la tierra por esas uniones. Pero en Deuteronomio capítulo 7, verso 1, el Señor le dijo a sus hijos: cuando Jehová tu Dios
te haya introducido a la tierra o en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y ha echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerezeo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Dice, las destruirás del todo. ¿Cuándo sucede eso? En lo literal, cuando nacemos de nuevo y hacemos un corte de todas nuestras amistades que no conocen al Señor. Y dice, no harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo. Él dice, no puedes unir a tus hijos con alguien cananeo, con alguien, los gigantes de la tierra, todos los impíos. Verso 4, ¿por qué? Y él dice, no es por hacer el daño, no es por amargarnos la vida, sino porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Recuerdo una jovencita que me dijo, hermano fulano de tal, hay un vecino que me pretende. Y él dice, él no es cristiano, pero dice que me va a acompañar a la iglesia todas las veces que yo vaya. Y está dispuesto a bautizarse. Le dije que no le convenía. No supe de ella más. Se fue. Se molestó. Pero nuestros hijos serán desviados del Señor, hermanos, y servirán a dioses ajenos. Y dice, y el furor o la ira de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Eso es grave. Hermanos, si queremos que la ira de Dios se encienda sobre nosotros, entonces permitamos la unión mixta de nuestros hijos con impíos o impías. Y dice, yo voy a destruir, mi ira se enciende. Si algo enoja a Dios, es la unión mixta. Se molesta y va a destruirnos. Él lo dice. Solo estoy leyendo la Biblia, hermanos. No es que sea tan radical hoy. No, solo estoy leyendo. Luego decimos, ¿por qué una enfermedad? ¿Por qué otra? A veces nos vienen las enfermedades por causa de los juicios de Dios, porque hemos permitido uniones mixtas. Y demos gracias que no nos ha cortado. Porque Él dice, y te destruiré pronto. Hermanos, es muy claro en la Biblia que la bendición de Dios no estará ni con los hijos ni con nosotros si aceptamos la unión mixta. Y si sus juicios van a estar sobre nosotros,
Nosotros hemos perdido jóvenes totalmente fuera del Señor por causa de esas uniones. Hoy no caminan con el Señor, no quieren nada con el Señor, porque ellas o ellos decidieron caminar con un impío. Y Dios se aparta. La bendición de Dios no está. El hecho que tengan que comer, que vestirse, no quiere decir que es la bendición de Dios. El hecho que tengan techo, automóviles, eso no quiere decir que la bendición de Dios esté. Quiero que veamos un ejemplo explícito en la Biblia, que todos lo hemos leído, pero vale la pena recordarlo. Ruth capítulo 1, verso 1. Ruth capítulo 1, versículo 1. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Recuerden que en ese tiempo cada quien hacía lo que quería. No había rey. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Malón significa enfermo, y Kelión era débil, alguien defectuoso. Efrateos de Belén, de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Y qué fue lo que sucedió primero? Murió Elimelech, el padre, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Hermanos, según la ley de Dios, ningún moabita podía entrar a su presencia hasta la 10ª descendencia. Pero antes nadie, eran aborrecidos por Dios. Y Elimelech, debido al hambre, se fue a meter al nido de los gavilanes, donde estaban los moabitas. Y claro, a donde había una judía ahí, no había, tenía que escoger entre todas las moabitas. Y agarraron una cada uno. Y eso produjo lo que dice el verso 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión. Se murieron los hijos. Murió el marido y los 2 hijos. ¿Por qué? Porque se unieron los hijos a moabitas. Hermanos, hermanas, en esta área Dios no juega. No juega. Elimelech no se sometió a los tratos de Dios y se fue huyendo por la hambruna con su esposa y sus 2 hijos a la tierra de Moab. Ese trato duró 10 años. Después regresó Noemí y Ruth a Jerusalén, a Belén, cuando ya el Señor había bendecido a su pueblo.
sus hijos se casaron con moabitas y murieron a muy temprana edad por los juicios de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué sucedió en los tiempos de la restauración? Cuando subieron de Babilonia a restaurar Jerusalén, el templo. ¿Por qué? Porque va a suceder lo mismo hoy. El Señor ha dicho que va a restaurar todas las cosas. Amén. Todas. Así como lo fue en el tiempo de la restauración. En ese tiempo que subieron un remanente que salió de ese cautiverio, sabemos que es una sombra de lo que va a hacer el Señor con su remanente hoy. Esdras 10, verso 1. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues, y miren el pecado, pues tomamos mujeres extranjeros de los pueblos de la tierra. Tremendo. Ellos sabían cuál era su pecado. Ellos sabían por qué habían ido al cautiverio en Babilonia. ¿Por qué pasaron siendo esclavos 70 años? Porque tomaron mujeres extranjeras. Pero al final del versículo da esperanza, pues dice: mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Qué lindo, ¿no? Dios es bueno. Y sí, unirse en matrimonio mixto es abominable delante de Dios. Es lo peor que un cristiano puede hacer, hermanos. Es lo peor. Pero dice, pero hay esperanza si se arrepienten y buscan al Señor. Amén. Así que, hermanos, si un hijo o una hija le dice que ya tiene novio o novia, no se alegre, porque puede ser el juicio que llegue a su casa por permitir la unión mixta. Verso 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. Levántate pues, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib. E ido allí no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Esdras solicitó una reunión a todos, con todos los judíos,
Verso 8, y el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes de los ancianos, perdiese toda su hacienda, toda su heredad, y el tal fuera excluido de la congregación de los del cautiverio. Y algunos piensan que congregarse, me congrego cuando puedo, cuando quiero. Hermanos, en estos tiempos, si no se congregaba, era echado de la congregación. Y la herencia que tenía en Dios eran quitadas. ¡Qué serio! Cositas que, ay, qué alegre, mi hijo ya tiene novia. Y la hija, ya tiene novio, se va a casar. Ay, qué bueno. No es bueno si es matrimonio mixto. Es una sentencia de muerte. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. No había excusa para no congregarse. Hacía frío porque estaba lloviendo, pero ellos no se detenían, se congregaban, porque para ellos era de vida o muerte. Es lo que dice el escritor de Hebreos, que algunos tienen por costumbre no congregarse, y debemos ser fieles congregándonos, más cuando veamos que el día del Señor está cerca. Verso 10. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Dios de vuestros padres y haced su voluntad. Apartaos de los pueblos de las sierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Hermanos, no eran 2 que 3, eran muchos hijos de Dios, como en el tiempo de Noé, que se habían mezclado. Sean, verso 14, sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros, fíjense, el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Una vez más lo menciona: la unión mixta hace que la ira de Dios se encienda. Amén. Luego en Esdras 10:18 leemos: de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos, y da un listado. Hermanos, ni los hijos de los pastores ni de los líderes se salvaron del pecado. Se unieron a mujeres extranjeras.
Pero al final el Señor limpió su casa, separándolos. Separando las parejas mixtas. Y Él lo va a hacer en este tiempo, hermanos. Él va a separar las parejas mixtas. ¿Cómo lo hará? No lo sé. Pero lo hará. Quizás a causa del divorcio van a separarse. Otros serán cortados por Dios y van a morir. Todo va a depender de la voluntad de Dios. Pero, hermanos, no terminó la historia ahí. 23 años después de la primera limpia que se hizo en el tiempo de Esdras, los hijos de Dios volvieron a pecar, uniéndose con las hijas de los hombres, teniendo matrimonios mixtos. Y esto sucedió cuando ellos estaban dedicando los muros de protección en Jerusalén. Los muros protegen la ciudad para no ser conquistados. Así que Nehemías hizo otra reforma. Y en Nehemías 13:1 leemos la segunda reforma, la segunda limpia. Aquel día se leyó en el libro de Moisés y oyéndolo el pueblo, fue hallado escrito en él, fíjense, que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, nunca. Así que solo a Elimelech se le ocurre haber ido a morar a Moab y dejar que sus hijos se casaran con moabitas. Verso 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Otra circuncisión, otra separación. 23 años después. Somos necios, hermanos, somos tercos, los hijos de Dios. No aprendemos a la primera. Y cuando dice, y separaron de Israel a todos los mezclados, no se refiere a todos los israelitas, aun los que vivían en Babilonia. Oigan, cuando subió un remanente a edificar Jerusalén, se hizo la primera purga, separación. Pero eso no incluía a los que se habían quedado allá en Babilonia. Esos seguían viviendo su vida normal y corriente, mezclados y todo, sin temor a Dios. Pero aquí Nehemías dice que separaron de Israel. Los otros ya ni eran contados como judíos para Dios, solo ese remanente. Y ese remanente fue el que fue limpiado 2 veces. Así que si usted mira a alguien, a un cristiano con matrimonio mixto, y que todo le va bien, felices, tienen prosperidad, no hay problema, disfrutan de la vida, ay, déjelos, porque el Señor ya los apartó.
todos los que se quedaron en el cautiverio babilónico fueron llamados más tarde los samaritanos, y no había relación entre judíos y samaritanos. El remanente fue Judá y Benjamín. Ellos, el Señor los escogió como hijos. Los demás judíos que siguieran allá en Babilonia, tranquilos en su vida. Eso sucedió también en Noé. Dice que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Noé y su familia no eran los únicos cristianos. Habían miles de cristianos. Cristianos carnales que seguían viviendo su vida normal. Lo único que no creían en el mensaje de Noé. Y dijeron: no te le haces caso a ese loco. No, sigamos viviendo. Tenían sus reses, sus camellos, sus cuevas, todo viviendo normal, los hijos de Dios mezclados. Pero cuando vino el diluvio, solo 8 fueron salvados. Los demás fueron llevados por el diluvio. Vamos a verlo. Qué triste, ¿no? Así que si usted ve a su vecino cristiano, pero que son mezclados y son prosperados, ay, déjelos. Dios no trata con ellos, su fin está cerca. Pero Dios va a tratar con sus hijos pronto. Versículo 24. Estamos en Nehemías 13:3. No, pues 23. Nehemías 13:23. Amén. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y miren lo que dice: y la mitad de sus hijos de los matrimonios mixtos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Es obvio, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la influencia mayor en los matrimonios mixtos es de los impíos, y sus hijos serán igual a sus padres impíos. Hasta los hijos fueron alcanzados. Imagínense la ira de Dios. Verso 25, dice Nehemías. Nehemías era más radical que Esdras, hermanos. Dice: y reñí con ellos. O sea, les pegué una regañada que no querían regresar por otra. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos. Y mire lo que dice por último: y les arranqué los cabellos. Los agarraba del pelo. ¿Por qué? Porque era un símbolo de la ira de Dios. Nehemías estaba tan enojado que a los mezclados los dejó calvos. Eso no quiere decir que los que estamos perdiendo pelo, pero en ese momento les arrancaba, los golpeaba. Estaba mostrando la ira de Dios.
sobre ellos. Y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Por supuesto que no. Hermanos, los israelitas se casaron con paganos y los resultados fueron desastrosos para las familias y para toda la nación de Israel. Era un imán para traer la ira de Dios. Que Dios nos ayude. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? 1 Corintios 7. Supe de un pastor que estaba hablando con dos hermanos de la iglesia, y el hermano les preguntó por otro hermano que no estaba allí. Y dijeron: no, ahí está bien, el hermano sigue al Señor y ahí colabora y todo muy lindo, solo que tiene un pequeño problema, le dice. ¿Cuál es? Que su novia es impía. El pastor se levantó de las sillas y más bota lo que había en la mesa y le dice: ¿qué? Cosa sencilla, que estés de novio con una impía. ¿Cómo se te ocurre decir que es sencillo? Así es Dios, hermanos. Así es Dios. Primera Corintios 7:12. Y a los demás yo digo, dice Pablo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. La palabra santificado es apartado. Y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, apartados. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Fíjense, cuando se separa, dice el Señor: porque sepárese, porque a paz nos llamó el Señor. O sea que mientras no estaba separado no había paz. Por supuesto, había violencia, había falta de respeto. Amén. Es muy claro. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Hasta que se separe va a tener paz. Verso 16. ¿Por qué? Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido?
¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Ahora, una cosa es que yo venga al Señor con un matrimonio mixto, y otra cosa es que yo venga al Señor soltero y con premeditación y alevosía yo me case con una extranjera. Aquí Pablo se refiere al que viene ya casado. De hecho dice, si algún hermano tiene, o si una mujer tiene, o sea, vinieron al Señor, como dice al final de lo que leíamos, como Dios lo llamó a cada uno, así quédese. Si vino ya con el matrimonio mixto, quédese así. Dios va a producir una separación tarde o temprano. ¿Cómo lo hará? No lo sé. Como dije, puede ser infidelidad del impío, puede ser falta de respeto, puede ser muchas cosas y Dios va a separarlo. O lo corta. Pero si yo he venido al Señor soltero y yo me caso con una impía, con premeditación y alevosía, no importándome lo que dice el Señor, esa es otra cosa. Amén. El primero lo hizo por ignorancia y el Señor va a tratarlo en una forma personal. El otro ya lo hace con intención y eso es grave. Hermanos, el Señor en este tiempo va a limpiar a los suyos, a sus hijos, a los matrimonios mixtos. Y voy a darles un consejo, padres. Si usted quiere vivir unos años más, no permita que sus hijos se casen con impíos, porque le van a amargar la vida a usted y a su hijo o su hija. Es así la ley de Dios. Amén. Es así. Yo puedo contarles historia tras historias tristes de uniones mixtas. De uniones mixtas. Y cómo hoy van camino al infierno. ¿Sí? Cuando José sí, sí. Sí. Bueno, pienso que hubo pleitos, discusiones, era seguro. No sabemos el fin de ella, solo de los hijos, pero sí sus hijos fueron guardados. Es como el mismo caso de Timoteo. Timoteo, su madre, su abuela eran cristianas, pero el marido de su mamá o su papá era griego, era impío y no le estorbó. Y la abuela y la mamá, Loida y Eunice, sembraron en Timoteo. Entonces, pienso que algo similar, como digo, uno no sabe el alcance.
hasta dónde las cosas llegaron. No lo sabemos, no lo dice la Biblia. Pero es un hecho que si queremos aumentar la ira de Dios, permitamos eso. Amén. Pero voy a verlo más detenidamente ese caso. Pero la verdad, hermanos, es que no podemos permitir la unión de hijos de Dios con impíos. Ese es muy claro en la Biblia. Amén. Ahora otra cosa es que la ley no había sido dada también, pero sí había precedente por Noé. No sabemos cómo terminó, cómo habrán terminado. Es bien interesante eso. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Señor, ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a hallar gracia delante de ti, Señor. Padre, te necesitamos. Oh Señor Jesús, derrama un espíritu de arrepentimiento sobre nuestras vidas. Toca nuestro corazón, Señor. Padre, perdona nuestras iniquidades. Perdona nuestras rebeliones, Señor. Oh, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, de nuestros hijos. Padre, ayúdanos. Oh, que tu nombre sea glorificado. Es la dulce unción descendiendo a limpiar cual torrente caudaloso. Es la dulce unción derramándose como sobre mí. Es la dulce unción descendiendo a limpiarme cual torrente caudaloso. Es la dulce unción derramándose como sobre mí. Sí, Señor. Padre, límpianos. Hemos pecado contra ti, Señor. Oh, Señor, ayúdanos. Oh, Padre, que necesitamos. Haz un milagro en nuestra vida.
hijos. Oh Señor, ayúdanos. Que tu nombre sea glorificado. Oh Señor, te necesitamos. Oh Jesús. Oh Señor. Caminar, Señor, cerca de ti. Deseo de mi corazón. Lo sé. Tu corazón quiero ser puro y ser caminar, Señor, cerca de ti. Deseo de mi corazón conocerte más y deleitar tu corazón. Quiero ser puro y ser como tú. Aleluya. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos, por favor. Ten misericordia, Padre. Gracias, Cristo.